Bueno, haciendo un pequeño repaso del día de ayer, muy pequeño, ¿eh? Seguramente os recordáis de que hablábamos del rechazo y que esto constituye posiblemente una de las lacras más importantes que afectan la identidad del ser humano y que a su vez le impiden alcanzar mayor madurez en Cristo Jesús. Veíamos que la madurez es la habilidad para poder distinguir entre el bien y el mal a través del ejercicio de los sentidos espirituales. Veíamos que la Biblia nos muestra que hay sentidos espirituales de la misma manera que tenemos sentidos físicos. Así como tenemos la audición física, la palabra nos habla de que aquel que tenga oídos para oír, que oiga. Pero se refiere indudablemente a los oídos espirituales. Cosa que ojo no vio ni oído yo, en lo que Dios ha revelado a los que ama. Entonces también vemos que hay vista espiritual, que es una vista de entendimiento, de discernimiento y de percepción, que tiene que ver con la sabiduría de Dios. Vemos también, a la luz de 2 Corintios 1, que hay la manifestación del olor del conocimiento de Dios a través de algún aroma especial, pero también la manifestación de demonios a través de olores nauseabundos, olores de muerte. Muchas veces cuando vamos a una UCI o vamos a un cementerio, nosotros percibimos esos olores. Personas que tienen olfato espiritual. También vemos a la luz de Ezequiel, por poner un ejemplo, como el ángel entrega un rollo al profeta para que éste lo coma. Y dice el profeta que fue dulce a su paladar. Entonces, vemos que allí hay el sentido del gusto espiritual. Cuando nosotros venimos a la iglesia y comemos la palabra, indudablemente que el gusto espiritual se pone en acción si es que nosotros lo tenemos activado y nosotros podemos comer un pan fresco o un pan que no está fresco. También acontece con el tacto espiritual, que la palabra habla sobre estar aferrados a Cristo. Pablo dice textualmente, o Juan dice, todo lo que sea concerniente, todo lo tocante al verbo de vida. Entonces, vemos aquí estos 5 sentidos espirituales que nos permiten acceder a una dimensión espiritual para poder movernos en el espíritu, que es verdaderamente la dimensión trascendente que nos permite a nosotros vivir como hijos de Dios. Ahora, es importante que un hijo de Dios no es solamente una persona que legalmente ha sido posicionada como cristiano, como hijo de Dios, y que indudablemente ha sido justificado por la fe. Eso legalmente es correcto. Incluso se dice que somos hijos adoptados, hijos adoptivos, ¿ya? Ahora yo quiero plantear el hecho de que si alguno de nosotros se enterara de que verdaderamente no es hijo de carne y sangre de su padre, sino que es hijo adoptado, ¿cómo se sentiría? Es como que de repente nos miramos un poco inferiores. Bueno, la verdad es que la calidad o la condición de hijo de Dios no es solamente en cuanto a la palabra adopción, sino que en cuanto a la palabra filiación. Esta es la palabra genuina que habla sobre la naturaleza sobrenatural de Cristo estableciéndose en nuestro espíritu, para formarse en nosotros. Esto habla claramente de una dimensión o de una condición sobrenatural
que comienza a conquistar el ser interior desde el espíritu, conquistando área por área, fortaleza por fortaleza en nuestra alma, y que indudablemente también comienza a influir en nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que constituya el mundo espiritual, la dimensión espiritual, es mucho más real que la dimensión del mundo material. El mundo material pasará, se consumirá por fuego, pero el mundo espiritual, la dimensión espiritual trascenderá. Y más todavía si nosotros, siendo verdaderamente espíritus vivientes, que se manifiestan a través del alma y que viven en una habitación terrenal llamada cuerpo, somos personas que hemos sido creados, pero que tenemos eternidad, o sea, no tenemos final. Es muy importante entender esto. La pregunta es, ¿dónde pasarás tu eternidad? Más allá de la muerte física, ¿dónde pasarás tu eternidad? Ahora, estoy diciendo cosas sueltas porque se me están ocurriendo, pero, por ejemplo, todo lo que constituya la muerte, la Biblia habla de varios tipos de muerte, no solo la muerte física, a la cual tenemos tanto temor. La muerte física, como todas las otras muertes, implican separación. La muerte física implica la separación entre el espíritu y el cuerpo. Cuando sale el espíritu del cuerpo, algunos dicen que nuestro peso disminuye 500 gramos. Nadie se puede explicar por qué. Pero eso es la muerte física. Eso está en Hebreos 9:27. Pero también en Romanos 6:23, Romanos 3:23 habla de que la paga del pecado es muerte, y esto es muerte espiritual, y esto es también separación, pero separación entre nuestro espíritu humano del espíritu de Dios. Esto es separación. Esta es la separación que estableció entre el primer hombre y Dios, un estado de separación. El hombre, por lo tanto, rechazó la comunión con Dios. El rechazo comienza en el jardín del Edén. El plan era de que el primer hombre, y estoy hablando del varón y la varona, el primer hombre, Adán, pudiera multiplicarse bajo el proyecto o plan de Dios y pudiera extenderse por toda la tierra. Y de esa manera extender el jardín. El jardín del Edén es un entorno espiritual. No es solamente un entorno físico, es un entorno espiritual. Y en la medida que el hombre se extiende o se extendía o se iba a extender por la tierra, el entorno espiritual del jardín iba a ir cubriendo de gloria con la presencia del hombre todo lo que era la tierra o el planeta Tierra. Por lo tanto, el plan era de que ese jardín se extendiera y cubriera la tierra de la gloria de Dios. Indudablemente eso se frustró porque el hombre comió del fruto del conocimiento del bien y del mal. Prefirió ser Dios. O sea, hacer lo que a él se le antojaba. Decidir qué era lo bueno y qué era lo malo. Decidir qué le convenía y qué no le convenía. Hacer prevalecer su criterio. Hacer prevalecer su opinión por sobre la palabra de Dios, por sobre la verdad de Dios. El problema fue que cuando dejó a Dios, el hombre quedó sin dirección. El hombre quedó sin identidad y tuvo que enfrentarse a una existencia miserable, o mejor dicho, a una subsistencia sin identidad y sin propósito. Esto es lo que trae la muerte espiritual. Ahora, la otra muerte es la muerte segunda, que es la eterna separación entre Dios y aquellos que han sido juzgados en el trono blanco, que es el trono, el juicio del trono final, donde
las personas que han escogido estar sin Dios definitivamente van junto con el diablo y sus ángeles a un lugar de separación definitiva. Pero hay otra muerte. Hay otra muerte. Y esta muerte es la muerte más sutil de todas. Y es la muerte del alma. El Señor vino a librarnos del temor a la muerte. Pero fundamentalmente el temor a la muerte del alma. El temor a la muerte del alma es un comportamiento que se manifiesta en el hombre a través del cual, tratando de llevar adelante caprichos, deseos, en base al temor, de alguna manera se justifica en su pecado. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo pero muy cotidiano. El esposo tenía que llegar a las 8 de la noche, pero llega a las 10:30. Y por supuesto la esposa le pregunta qué pasa, por qué llegó tan tarde. Y él le dice que su coche se rompió, se quedó en pana, lo cual es mentira. Pero ¿por qué mintió? Porque la verdad es que ese fue al cine. Entonces, como a ella le gusta ir al cine, él tuvo el temor de que ella reaccionara mal, se disgustara con él, y por temor al disgusto de ella, le mintió. Eso es el temor a la muerte del alma. Nos justificamos y de alguna manera tratamos de salir adelante, como sea. No importa si usamos la mentira, el engaño, pero tenemos el temor a las represalias de las demás personas cuando actuamos de una manera incorrecta. Y no dudamos en mentir para salir adelante sin que nadie se entere de esa mentira, sin que nadie se entere de ese engaño. Entonces todo ello está muchas veces basado en el temor y en el rechazo. Entonces es muy importante entender esto, cómo operan los tipos de muerte, ¿ya? Ahora, ayer vimos muchas cosas sobre el rechazo. Eran cosas negativas, cosas oscuras, cosas tristes, todo lo que constituye el drama del rechazo y cómo nosotros desde niños muchas veces padecemos el rechazo, especialmente partiendo desde el mismo vientre cuando nuestra madre no nos quiere tener o nos quiere abortar. Entonces, no es necesario que la madre nos diga te quiero abortar, porque el niño intuye, percibe, la percepción de un niño, incluso en el vientre de su madre, ya es tan certera, tan específica, que el niño sabe cuando la madre lo quiere abortar. Y cuando ya está en la clínica, el niño se mueve desesperado sin saber dónde arrancar. Entonces, imaginaos un niño, pero luego una persona ya con más edad, un niño de 5 años, cómo puede ser maltratado por su padre, cómo puede ser maltratado por sus compañeros de colegio, cómo puede ser abusado a través de un sobrenombre, cómo puede quedar marcado o cómo puede ser comparado por sus padres cuando él no puede obtener alguna nota sobresaliente y el padre o la madre lo compara con su hermano. Entonces, a través de ese juego de comparaciones, nosotros siempre salimos perdiendo. Nosotros mismos como adultos nos podemos comparar. Y podemos decir, bueno, yo tengo un problema de identidad, no sé quién soy, pero la verdad es que me gustaría ser como esa persona. Porque esa persona tiene tal cosa, tiene un coche último modelo, tiene una casa muy hermosa, tiene una mujer muy hermosa, tiene mucho dinero. A mí me gustaría ser como él. Voy a comenzar hablando como él, voy a comenzar vistiendo como él, voy a comenzar peinándome como él, voy a comenzar usando el perfume que él usa, voy a comenzar actuando como él. Y nos negamos a nosotros mismos porque no queremos ser lo que somos. O simplemente suponemos que somos de cierta manera, pero en el fondo no nos conocemos.
ignoramos totalmente nuestra identidad. Pero también ignoramos cuál es el propósito de nuestras vidas. Nos sentamos aquí en los asientos, o vamos al trabajo, o vamos al colegio, y nos preguntamos, bueno, ¿y qué estoy haciendo? ¿Y para qué estoy haciendo esto? ¿Y para dónde voy? ¿Y de dónde vine? ¿Quién soy? Y este problema de identidad, este problema de rechazo proviene indudablemente de una crisis existencial de la persona, pero no es solamente la identidad o el propósito de su vida, sino también lo que es el valor. Tenemos un pésimo sentido del valor personal. Vivimos en tensión, no tenemos reposo porque queremos ser valiosos. ¿Y cómo podemos ser valiosos? Bueno, lo que la cultura, lo que el entorno, lo que el medio ambiente nos impone de que tenemos que hacer ciertas cosas. Si no hacemos algo, es porque somos inútiles y no tenemos valor o no tenemos capacidades. Entonces vamos a tener que movernos de alguna manera, o vamos a tener que adquirir ciertos bienes, vamos a tener que adquirir cierto conocimiento para poder ser valioso, tener un título, tener un estatus. Eso me da valor. Pero la palabra de Dios nos dice que el valor viene por lo que yo tengo, por lo que yo sé o por lo que hago. El valor viene por lo que soy. El problema es que mi rechazo me dice lo contrario. Si la palabra me dice que yo soy aceptado en el amado, en Jesucristo, significa que Él ya pagó por el rechazo que yo he vivido en mi vida, y que Él, en un bendito intercambio, Él me da su aprobación, me da su aceptación. Porque la aceptación en cuanto al valor de mi vida es en cuanto a lo que yo soy. No es en cuanto a mi comportamiento. No es en cuanto a lo que yo tengo. No es en cuanto a lo que yo hago. Pero esta estructura de rechazo la tenemos tan metida en nuestra mente que actuamos en función de ese temor. El temor al rechazo. El temor a la muerte del alma. Y no vacilamos en mentir y en engañar a otros con tal de salir bien parados. Pero en el fondo nos hundimos más y más en este fango que es el rechazo. Ahora, eso es a manera de introducción de lo que hemos visto ayer. Pero hoy día no vamos a seguir hablando de cosas negativas. Vamos a hablar de la cura, vamos a hablar de la medicina, vamos a hablar de la ruta, del camino que Dios nos abre para ser sanados. Algunas personas fueron tocadas ayer y esas personas fueron muy bendecidas porque tuvieron la valentía y la humildad de abrir sus corazones y compartir con los demás lo que el Señor les mostró. Cosas que constituían cargas en sus corazones, que necesitaban entregarle al Señor. Porque no hemos sido hechos para estar cargados con pecados escondidos, pecados inconfesos. Porque todo pecado inconfeso, todo pecado regalón o consentido que yo guardo en mi corazón, tarde o temprano se convertirá en una raíz de iniquidad. Cuando Jesucristo habla de los hacedores de maldad, personas que están profetizando, personas que están adorando, personas que están hablando en lenguas, el Señor Jesucristo les dice algo desconcertante: apartaos de mí, yo no os conozco. Hacedores de maldad. ¿Qué es un hacedor de maldad? Un hacedor de maldad es una persona que, no permitiendo que el Señor trate con él, no llevando su vida a un plano de humillación, de apertura, de transparencia para decir esto y esto es mi necesidad, esto y esto es lo que yo he hecho contra ti. Hermano, no tengo excusa. Mira, este es el nombre de mi pecado, lo digo tal cual. Y yo declaro que yo te perjudiqué, yo te hice gran daño, ¿me puedes perdonar? Ahora, esas palabras
son muy difíciles de decir para una persona que teniendo rechazo, tiene un ego muy rebelde, muy resistente, y no se da ni se rinde al amor y al quebrantamiento que trae el Señor. Entonces, al no permitir que el Señor trate con ese pecado, al no permitir que ese hábito de pecado sea tratado y quitado de su vida, ese hábito de pecado se convierte en raíz. Ahora, es muy interesante el hecho de que la raíz de iniquidad opera desde el espíritu del hombre. La raíz de iniquidad es una raíz que trae en forma transgeneracional el contagio de las nuevas generaciones. Lo que yo viví y no quise entregar y se transformó en una raíz de iniquidad, pues pasará a mis descendientes. O sea, muchas veces nosotros recibimos estas raíces de iniquidad de parte del abuelo, de parte de la mamá, y nosotros muchas veces lo vemos como una tendencia, en cierto sentido. Tendencia al alcoholismo, tendencia a mentir, tendencia a la promiscuidad, tendencia a la flojera, tendencia a hacer las cosas a última hora. Tendencias. Y uno dice, pero he orado, he ayunado y esto no se me va, no se me quita. Es que no podemos nosotros tratar la iniquidad con una simple confesión general, incluso sincera y honesta. La iniquidad se trata purgando la iniquidad, purgando las raíces de la iniquidad desde nuestro corazón, porque el profeta Juan el Bautista dijo, ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles. ¿Qué árboles? ¿Los árboles de Israel? No, los árboles de iniquidad. ¿Qué es el hacha? La palabra profética. Lo que realmente trata la iniquidad y es un antídoto contra la iniquidad es la palabra profética de Dios, que purga la iniquidad y la arranca de nuestro corazón. Ahora, si la iniquidad, por una parte, trae indudablemente una influencia sobre nuestra descendencia, sin embargo, lo que es el pecado implica un arrepentimiento personal. Primero, delante de Dios, pero si es un pecado que ha afectado a otra persona como una mentira, como un insulto, o simplemente como denigrar a una persona, yo tengo que ir a esa persona y hacer restitución. Ahora, personalmente, yo soy una persona que me tuve que enfrentar a un proceso de restitución. Siendo pastor por 6 años en mi país natal, en Chile, yo decía, bueno, soy un pastor exitoso. La gente se convierte, es llena del Espíritu Santo, hay muy buena asistencia, participación, hay ministerios. Puedo decir que soy un pastor exitoso. El problema fue cuando empecé a oír la voz de Dios. El Señor lo primero que me dijo fue esto: has estado tan ocupado sirviéndome que no me conoces. Esto fue como un impacto en mi estómago. Yo dije, ¿cómo? Esto para mi orgullo espiritual fue mortal. Yo me creía muy espiritual, porque los dones funcionaban en mí, pero mi carácter dejaba mucho que desear. ¿De qué me vale profetizar, hablar en lenguas, evangelizar y ver mucho impacto y mucho éxito
si mi vida deja mucho que desear, si mi carácter deja mucho que desear? ¿De qué me sirve? Lo que el Señor mira son los frutos del Espíritu. Mi carácter en madurez, pero yo no había madurado. Entonces, yo me recuerdo que quería hacer una escuela de entrenamiento misionero. Y los líderes de la escuela vinieron a verme, a Patti y a mí, a mi esposa. Y ellos me dieron una palabra. ¿Sabes, Nino? Si tú quieres hacer esta escuela, vas a tener que hacer restitución. Tú tienes deudas con muchas personas y tú necesitas ponerte a cuenta. Tienes 3 meses para hacerlo. Y nosotros, sin tener que ir detrás de ti para ver lo que hacías, simplemente le vamos a preguntar al Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo va todo el proceso? Nosotros vamos a saber cuando estés a cuenta o cuando estés en condiciones. Tremenda comisión que el Señor me dio. Un golpe al orgullo muy grande. Lo primero que el Señor hizo fue enviarme al seminario teológico donde yo estudiaba. Y el Señor me dijo, ¿te acuerdas cuando copiaste en ese examen? Siendo pastor y todo. ¿Te acuerdas cuando, aprovechando que el profesor salió, tú has visto los apuntes y comenzaste a responder? Bueno, quiero que vayas a ese maestro y le digas lo que hiciste. ¿Te acuerdas cuando entraste en ese bar y pediste un pedazo de pizza y una Coca-Cola? ¿Te acuerdas? Señor, eso pasó hace 13 años. Sí. Pero ¿quién pagó la Coca-Cola y el pedazo de pizza? Porque te fuiste sin pagar. Anda y restituye con el dueño del bar. Tengo que confesar que me demoré 1 mes. Que no tenía dinero, que no tenía tiempo, que esto, que lo otro. ¿Saben, amados? Los pretextos, las excusas, los argumentos surgen en nuestra mente con tal de no enfrentarnos a la verdad. Tenemos pánico a la verdad. Pero todo está fundamentado en el rechazo, en el temor al rechazo. Y seguimos cautivos, nos decimos cristianos, y seguimos cautivos en este tipo de mañas, de caprichos, que nos tienen atados y no nos permiten actuar libremente con la autoridad y con el poder de Dios. Yo me recuerdo que fui al bar y pregunté por el dueño. Todos dijeron, pero que no va a comer nada, no se va a servir nada. No, en este día no voy a comer nada, quiero hablar con el dueño. ¿Con el dueño y para qué? Bueno, eso es algo personal. ¿Personal? Así que bajé al subterráneo, golpeé una puerta y ahí había un chico joven, relativamente joven. Me dijo, ¿y qué es lo que quiere? Bueno, la verdad es que yo vengo obligado. Hay una persona que me ha dicho que tengo que venir, una persona de mucha autoridad. Y yo creo que estoy en el lugar correcto y en el tiempo correcto, pero ¿sabe? Estoy obligado, porque mi orgullo me dice que arranque de aquí. Pero a todo esto se le montó la curiosidad y dijo, ¿pero qué es lo que le pasa? Lo que pasa es que yo vine aquí hace varios años, 13 años atrás, yo pedí un pedazo de pizza y una Coca-Cola y me fui sin pagar. Respiró aliviado.
Ah, pero no se preocupe, me dijo, no se preocupe. ¿Sabe? Le dije yo, no es un asunto de cantidad, es un asunto de principio. Yo me podría haber robado todo el bar o el vehículo suyo, o robarme ese pedazo de pizza sin pagar. Es lo mismo, le dije yo. Eso se llama robo. Y yo he robado. Y sabe, el problema es que estoy en deuda con Dios y con usted, le dije yo. Y esa deuda yo no la he pagado. Y mientras yo no la he pagado, el enemigo me lo va a cobrar. Yo estoy bajo un derecho legal del enemigo que me está cobrando esa deuda. Y me está acusando. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Me dijo. En primer lugar, quiero pedirle perdón. ¿Me puede usted perdonar? Pero, ¿sabe? Me dijo, estas cosas no se ven todos los días, me dijo. ¿Por qué lo hace? Porque yo amo al Señor Jesucristo. Y Él me ha enviado acá. Por supuesto que lo perdono. Cuando Él dijo eso, un peso salió de mí. Y fui libre. ¿De qué? De la culpa. Por muchos argumentos que me impulsara a dar el temor a la muerte de mi alma, para justificarme, yo sabía que el único antídoto era el perdón. Así que salí feliz a la calle ese día. Pero el Señor no me dejó mucho tiempo. Me dijo, ¿te acuerdas cuando con tus amigos allá en el país, en la ciudad donde tú vives, ibas a robar novelas a esa librería? Engañaban y distraían al dueño y otros robaban acá y todos se iban riéndose, ¿te acuerdas? Anda donde ese dueño y restituye con él. El Señor, le dije yo, eso hace mucho tiempo. Estamos hablando de hace 25 años. Sí, pero está vigente. Fui al lugar donde estaba la librería. Ya no estaba. Y dije, Señor, me estoy perdiendo la oportunidad de restituir. Esto es lo más terrible, ¿saben? Cuando uno está dispuesto a restituir y la persona ya no está. Esto es tremendo. Y el enemigo se ríe de ti. Pero sin embargo esa librería estaba. El hombre estaba más anciano, como yo. Estaba su librería mucho más reducida, en una calle también pequeña. Llegué allí y le dije, ¿sabe quién soy yo? Sí, me dijo, yo lo reconozco a usted, me dijo. Bueno, le dije, yo vengo a hacer una restitución con esto, con esto y con esto. Sí, me dijo, sí, yo me daba cuenta. Yo me daba cuenta cuando ustedes me robaban. Pero yo lo tomaba con mucha sabiduría. Yo sabía que de alguna manera esto se iba a arreglar. ¿Sabe? Yo sentí una tremenda grandeza en ese hombre. Él podía haber reaccionado de una manera violenta, sentirse burlado. Pero sin embargo, allí estaba junto a mí, hablando con tranquilidad y diciéndome, los perdono. Perdona a sus compañeros y a usted. Y así siguió el proceso, en una cosa y otra. Deudas morales, deudas materiales. Y de una manera lenta pero segura comenzó a experimentar una libertad que nunca en mi vida había experimentado. Libertad para conocer a Dios, para oír su voz, para conocer su voluntad. Esa libertad en Cristo que es una libertad para no pecar. Es una libertad para estar en el centro de su voluntad.
Es una libertad gloriosa para alcanzar victoria. Es una libertad que te da victoria sobre la tentación. Entonces, todo esto que yo te cuento de mi vida, o lo que estoy yo exponiendo en este momento, se fundamenta en el rechazo. ¿Por qué? Porque desde el jardín del Edén, cuando el hombre escogió separarse de Dios, él rechazó a Dios. Y vino toda la secuela, todas las calamidades que el género humano puede imaginarse experimentar, simplemente porque el pecado del rechazo está enraizándose en distintos pozos de cautiverio espiritual, donde nosotros somos metidos y donde a través del pánico, del terror, de la duda, de la incertidumbre, del afán, de la ansiedad, de la preocupación, nosotros somos fragmentados en nuestra alma. Y esos fragmentos del alma son colocados en sitios de prisión, en sitios de cárcel, de tal manera que cuando Jesucristo vino y leyó en la sinagoga de Nazaret, Isaías 61:1 dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los cautivos, para abrir a los presos la cárcel. Y ayer preguntaba, ¿de qué cárcel se trata? ¿De que Jesucristo visitó las cárceles? Son las cárceles, las regiones de cautividad, donde el enemigo nos ha metido, donde los fragmentos de nuestra alma están cautivos y que nosotros necesitamos liberar, paso a paso, haciendo estas restituciones, paso a paso, un paso a la vez, pasos de fe. Entonces, vamos a ver cómo el Señor puede sacarnos a libertad. Vamos a ver cómo el Señor puede darnos restauración. Hay 7 malos entendidos en cuanto a la persona de Dios. Nosotros somos muy injustos con la persona de Dios, del Dios Padre. Podríamos decir que el Dios Padre es una de las personas poco aceptadas por el mundo cristiano. Nos gusta mucho recibir a Cristo en nuestro corazón, nos gusta mucho disfrutar del poder de Dios, del Espíritu de Dios, pero el fin de todas las cosas es llegar al Padre, a Dios el Padre. Pero ¿sabéis una cosa? El hecho de que nosotros hayamos tenido problemas con nuestros padres terrenales o con otras autoridades, sea profesores, sea abuelos, sea tíos, familiares, sea pastores, eso nos hace levantar inconscientemente una barrera en contra del Dios Padre, porque de Él viene toda autoridad. Entonces la palabra autoridad nos da como resquemor. No nos gusta la palabra autoridad y tratamos de buscar alguna salida para poder birlar o burlar lo que es la autoridad. Pero Dios es autoridad y la autoridad de Dios es amorosa. Entonces nosotros nos hemos formado un cierto concepto distorsionado del Dios Padre. Y cuando yo comparta ahora algunos atributos o malos entendidos que hay sobre el Dios Padre, posiblemente nosotros encontremos por qué nos resistimos tanto a buscarlo. ¿Por qué nuestra vida de oración es tan pobre? ¿Por qué para nosotros es tan extraño oír que las ovejas del Señor oyen su voz? ¿Cómo de eso de oír su voz? Yo nunca he oído su voz. ¿Será normal que un hijo de Dios, una hija de Dios oiga la voz de Dios?
Si yo no quiero saber nada con el Dios Padre, si yo no quiero saber nada o yo tengo reticencia en contra del Dios Padre, yo no quiero oír su voz. Con Cristo déjenme, por favor. Con el Espíritu Santo también, pero no eso de ir a la presencia del Padre, no. Y esto es por prejuicios que hemos ganado a través de autoridades que nos han maltratado. Así es. Pero es un condicionamiento que no necesita necesariamente de un pensamiento consciente. Estamos condicionados en nuestro comportamiento y en nuestras reacciones y en nuestras actitudes. Y esto es rechazo. Entonces, ¿hasta qué punto llega el rechazo en nuestra vida? Como para alejarnos de Dios. Como para no poder madurar en nuestra comunión con Él. Entonces, voy a hablar de 7 malos entendidos que nosotros, quizás de una manera inconsciente, cometemos en contra de Dios, pero en la luz, muchas veces, de problemas con autoridades humanas. Entonces, en primer lugar, está el asunto de la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Es el derecho y el poder de gobernar a través de leyes justas, buscando el bienestar común, en este caso de Dios, de sus criaturas, por medio de la obediencia. O sea, nosotros no estamos obligados a tener que aceptar las leyes de Dios, las podemos desobedecer, pero la manifestación del amor a nuestro Dios está en la obediencia. Y más aún, más allá de la obediencia, en la sujeción. La sujeción es, por cierto, una actitud del corazón, en que yo de una manera incondicional creo que la palabra de Dios es verdadera y que por lo tanto es practicable. Y eso me lleva a un acto de obedecer. Pero ya obedecer a través de esa actitud de sujeción, porque muchas veces nosotros podemos obedecer por temor, por obligación, pero en este caso, como Dios mira el corazón, lo que verdaderamente importa es que las leyes de Dios sean practicables y que la obediencia sea una manifestación de nuestro amor para con Él, así como Jesucristo lo manifestó hacia su propio Padre al llegar hasta muerte de cruz. Entonces, ¿ha sufrido alguno de nosotros maltrato de autoridades? Autoridades injustas que condicionan tu acercamiento a Dios. Ayer decía algo. Tú puedes ponerte a la defensiva con personas en el colegio, compañeros que se burlan de ti, maestros que te tratan mal o que son injustos contigo. Tú te puedes poner a la defensiva. Vas preparado. O en el mismo trabajo, personas que te envidian, personas que te celan, personas que acerrullan el piso. No sé si entendés lo que quiero decir con eso. Acerrullar el piso. Jugar malas pasadas para que tú seas perjudicado. Muy bien, eso es indudablemente, pero ¿quién está preparado para el rechazo que uno encuentra en su propia casa? La actitud de un padre que no responde, que siempre está ocupado. La actitud de un padre que se molesta cuando uno le hace una pregunta. La actitud de una madre que está afanosa haciendo la comida y se exaspera cuando yo le pido su atención. ¿Cómo podemos nosotros evitar esos ataques de rechazo? Esas actitudes que nos hieren. O la comparación que un padre hace de nosotros con esa hermana o ese hermano que es tan brillante en los estudios, pero que ciertamente es mucho más que yo. ¿Cómo puedo yo evitar esos ataques dentro de mi propia casa? Entonces,
Si esto proviene de una autoridad injusta, si esto proviene de autoridades injustas, indudablemente que vamos a ser heridos. Y creo, y me atrevería a decir, que todos los que estamos aquí, en algún momento hemos sido heridos por la autoridad. Ahora, esa es la parte de la autoridad, ¿eh? Primer malentendido. El segundo es confianza. ¿Tienes tu confianza en la autoridad? ¿Tienes tu confianza en Dios? Necesitas ver un milagro en cierta situación. ¿Tienes tu confianza de que Dios lo puede hacer? Y si no tienes confianza, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay algo que impide que tú confíes en el Señor para decir que su palabra es practicable, que se puede ver cumplida? ¿Qué es lo que ha influido para que tú tengas esa desconfianza y seas un incrédulo en relación con ciertas palabras que están aquí en la Biblia y que yo voy a cuestionar en mi corazón? Entonces, ¿qué es la confianza? Es algo que necesitamos. Es la seguridad para obrar o actuar que uno tiene en sí mismo o en otra persona. Ahora, ¿qué dice la palabra con respecto a Dios? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces la pregunta es, ¿ha habido autoridades que no cumplieron las promesas que te hicieron? Tu padre te dijo que ibas a estar en la graduación, que él iba a estar en la graduación tuya de este año, que iba a estar, pero no llegó. Tu padre te dijo que iba a ir al partido de fútbol para verte jugar y para hinchar por ti, pero no llegó. Y cuando tú le preguntaste a tu padre qué había pasado, él te dio excusas. Pero luego descubriste que él había preferido estar con sus amigos. O que simplemente se había quedado en el trabajo. Pero ¿cómo te sentiste tú? ¿Te sentiste como que eras de menor importancia? Lo que nosotros sentimos no pasa por la mente, pasa por las emociones. Nadie puede evitar sentirse así cuando ocurren este tipo de cosas. Tercer malentendido. Valores. Los valores son cualidades que hacen que una persona sea apreciada y respetada. Una persona bondadosa, una persona generosa, una persona servicial. Esos son valores, ¿ya? Entonces, si los principios de Dios, los principios absolutos de Dios son el fundamento, los valores se sobreedifican encima y así se construye la casa. Una casa, un hogar se construye con principios de Dios y con los valores que son los muros. Todo lo que constituye los servicios, la luz, el agua, el gas, son los dones, los talentos que están establecidos y funcionan constantemente en la casa. Pero los valores son importantes. Ahora, la palabra dice, no os afanéis, diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, ¿te has sentido valorado realmente a través del cuidado atento y afectivo de tus padres? ¿Has sentido que tus padres se esfuerzan por mirar a tus necesidades? ¿Están verdaderamente interesados en saber el rendimiento que tienes en el colegio? ¿Están verdaderamente interesados si esa persona que no te acepta en tu colegio ahora ha cambiado su actitud? ¿Están realmente interesados en que tú ya no estás tan preocupado, sino que verdaderamente ahora has dejado la carga en el Señor? ¿Están ellos verdaderamente interesados en ir a hablar con la monitora jefe para preguntarle cómo está tu rendimiento? Algunos dirán, ¿pero para qué? ¿Ir a la monitora jefe para qué? ¿Para saber cómo le va a mi hijo?
Pues algunos padres no lo ven así, no lo ven justificable, ¿eh? Pero todo lo que constituya el valorar a una persona por lo que es, implica cuidado, aceptación, aprobación. En las cosas grandes y pequeñas. Por eso la palabra dice, dad gloria a Dios en las cosas grandes y pequeñas. ¿En el colegio? Sí. ¿En hacer un huevo frito? También. ¿En construir y edificar una congregación? Por supuesto, también. Necesitamos valorarnos los unos a los otros. Saber que somos valiosos y que somos personas que Dios ha puesto para conectarnos unos con los otros y apoyarnos, y especialmente levantar las manos de los principales responsables de la iglesia. Porque tú eres importante para apoyar. Se necesita unción para levantar las manos de otros. Se necesita una grandeza especial para ser una persona que apoya. Que no es el primero, no es la primera cabeza, sino que es una persona que apoya. Y posiblemente una persona anónima. Nadie sabe, o muy pocos saben, que tú eres importante con tus ofrendas. Muy pocos saben cuántas horas pasas al día intercediendo por ciertas necesidades de la iglesia. Y no tienes por qué decirlo. Dios lo sabe. Pero tú valoras lo que en la iglesia Dios está haciendo y te esfuerzas por ello. Tú no pides gloria, das la gloria a Dios. Entonces, hay otro malentendido sobre el afecto. ¿Qué es el afecto? Es una facultad personal que expresa emociones y sensibilidad, tales como la ternura. Eso es el afecto. Una persona afectiva es una persona cálida, amable, cercana, ¿no es cierto?, que brinda esta especie de atención. Ahora, ¿qué dice la palabra sobre el Señor? El amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. ¿Puede haber mayor ternura que la del Dios Padre? Para guardarnos, para cuidarnos, para manifestar su afecto y su aceptación. Pero yo te pregunto, ¿te has sentido falto de afecto demostrado por parte de tus padres, de las autoridades más cercanas? ¿Has sentido que posiblemente pasen de ti, haya cierta indiferencia, o simplemente estén distraídos, o no se den cuenta realmente de tu verdadera necesidad? ¿Han escuchado realmente cuando tú les dices esto y esto necesito? ¿Realmente te han dado la atención? ¿Te han prestado la atención como para decir vamos a hacer tal cosa? Vamos a orar juntos. Bueno, esto es lo que implica el afecto. Pero el Dios Padre es la primera persona que se interesa por nosotros. Hay otra cosa importante sobre los malos entendidos, y es la presencia. La presencia es la habilidad para ofrecer constante compañía y otorgar atenciones personales. La amistad nos lleva a manifestar nuestra presencia con la persona que estimamos, con la persona que nos busca. Somos abiertos a entregar esa presencia, a entregar esa compañía, porque en esa compañía y en esa presencia hay apoyo, hay ánimo, hay fortaleza. Y yo levanto las manos de la persona. Y eso es el Espíritu de Cristo que está manifestándose. Entonces el Padre dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. ¿Qué es una persona honorable? Una persona honorable
tal como dice aquí mismo, es una persona considerada muy valiosa, de gran precio, pero su valor no depende de su comportamiento. Su valor depende de lo que es, de su identidad, de quien sea. Nosotros vamos a honrar a esa persona. Entonces, cuando esa persona nos haga un mal, yo no le voy a decir, no te perdonaré por lo que me hiciste. Porque la honra hacia esa persona no depende del comportamiento que esa persona tuvo para conmigo. La honra de esa persona dependerá del valor que Dios colocó en ella al hacerla a su imagen y semejanza. El valor de esa persona depende del hecho de que Cristo pagó un precio por esa persona equivalente a su misma vida. Por lo tanto, ¿quién soy yo? Si Cristo no la rechaza, ¿quién soy yo para rechazarla? ¿Quién soy yo para no perdonarla? Entonces, el perdón no está sujeto al comportamiento. El perdón está sujeto a la identidad, al valor de la persona, a lo que la persona es. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos estado sujetos a cadenas de resentimiento y amargura por no querer perdonar? Y muchas veces nosotros decimos, no, si yo no tengo nada contra nadie. Y adoptamos ese comportamiento de negación, de evasión y de mentira, que en el fondo es rechazo. No, si yo no tengo nada con nadie, yo estoy limpio, estoy pulcro. Pero la persona pasa por el lado y uno se recoge así y se pone tenso. ¿Por qué? Porque yo tengo algo contra esa persona. Ni siquiera yo me he dado cuenta cómo reacciono cuando esa persona está allí. Me pongo tenso, me pongo mal genio, porque esa persona está ahí. ¿Por qué esa persona está ahí? Bueno, yo tengo algo contra esa persona y no la he perdonado. Entonces, o escogemos guardar ese rencor para que se convierta en una raíz de iniquidad y envenene a nuestra descendencia, o escogemos ir a pedir consejo al pastor o a una persona de autoridad, o simplemente arrodillarnos delante del Señor y confesar por su nombre nuestro pecado. Entonces, muchas veces nos volvemos contra Dios. Porque bueno, es como que tan molestoso que es, ¿no? Él está allí siempre pidiéndonos cuentas y con su palabra nos está diciendo que estamos en deuda y que bueno, no hemos hecho lo que necesitábamos hacer. Pero como nos gusta ser personas que hacen fintas, nosotros creemos que podemos hacerle el quite a Dios, pero nos engañamos. Otro malentendido tiene que ver con la aceptación. La aceptación es una actitud receptiva, aprobatoria, incondicional, basada en el valor de la persona. Ahora, es hermoso lo que dice el Señor. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Oye, ¿cómo es esto de que Dios Padre se regocija sobre ti con alegría? Se emociona cuando te mira. Dice que callará de amor, o sea, se emociona tanto que se quebranta y no puede emitir palabras. Calla de amor, porque te mira, sus ojos son redentivos. Y su presencia se extiende para envolverte y te quiere atraer con cuerdas de amor. Ese es el Dios Padre. No es ese Dios que tú has fabricado a través de los prejuicios contra distintas personas que te han rechazado y te han hecho mal, especialmente porque han sido autoridades. Por eso que muchas veces te cuesta orar, porque no tienes esa libertad para entrar en la presencia del Dios Padre, porque has colocado los prejuicios de esas personas humanas sobre Él. Y eso es
muy injusto. ¿Te has sentido rechazado hasta hoy en distintas áreas, lo cual no te permite disfrutar la incondicional aceptación de Dios? ¿Aún tienes problemas de rechazo hasta hoy? Eres una hija, eres un hijo de Dios. ¿Cómo es posible que haya todavía rechazo? Bueno, yo os digo esto, es posible. Porque el rechazo es más que orar en un momento para ser libre. Creo que es una mentalidad, es una estructura de pensamiento, es una fortaleza que tenemos que ir derribando paso a paso. Y hay distintas experiencias que han ido contribuyendo a construir esa fortaleza. Por lo tanto, necesitamos ponernos a trabajar en ello. Pero Dios está con nosotros. Él ya nos aprobó. Él ya nos aceptó tal como somos. Tú dirás, pero ¿cómo? ¿Me acepta así tal como soy? Sí, te acepta tal como eres. Pero Él quiere también provocar un cambio en tu vida. Él quiere provocar una restauración en tu vida. Él quiere provocar una mejora en tu vida. Él manifiesta de una manera práctica ese anhelo. Y es a través de su Hijo Jesucristo. No es que todo sea teoría, no es que todo sea mística, no es que todo sea religión. No, hubo alguien que pagó un precio altísimo por ti para que tú tuvieras esa libertad que solo Él te puede dar al cargar con tu pecado y con mi pecado, con tu rechazo y con mi rechazo. Un último malentendido, la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Comunicación. Es la acción de enviar un mensaje a otra persona para ser comprendido, de tal manera que esa persona se siente animada a practicar ese mensaje y hacerlo realidad para disfrutar de bienestar. Eso es comunicar. Es más que relacionarse. No es lo mismo que relacionarse. Comunicar es mucho más. Comunicar implica relación, pero mucho más. Significa poder lograr que la persona entienda el mensaje que yo le envío y pueda practicar ese mensaje para su bienestar. No siempre hay comunicación entre los seres humanos, porque hay prejuicios, hay barreras, hay rechazo. Y cuando hay rechazo en nuestras vidas, es muy difícil que el Señor pueda comunicarnos de su corazón su verdad. Cuando nosotros padecemos rechazo en nuestra vida, quedamos incapacitados para oír su voz. Quedamos incapacitados para percibir su corazón, para captar su amor, para poder disfrutar de su poder. Cuando nosotros estamos sensibles a oír la voz de Dios, hay muchas necesidades que pueden ser suplidas, pero es muy importante oír la voz de Dios. En cierta oportunidad, me parece que esto lo conté ayer, no me acuerdo. En cierta oportunidad, yo estaba predicando en mi país un domingo por la noche. Y yo tenía que viajar, luego de la reunión, viajar a la ciudad donde estaba mi esposa. Voy a poner, por poner una cantidad, vamos a suponer que yo tenía 100 pesos en mi bolsillo. Entonces el plan mío era
predicar y luego tomar el bus para irme a casa. Parece muy correcto, ¿no? Para nuestra mentalidad. Y entonces me pasó algo inusual, desconcertante, casi chocante. Mientras estaba predicando, mientras estaba en la mitad del sermón, Dios me habló y me dijo: aquí en esta congregación hay una mujer que hoy día no le ha dado de comer a su hijo. Y yo me quedé como diciendo, bueno, ¿y a mí qué? Porque esta es la reacción egoísta de uno. ¿Y a mí qué? ¿Qué querés decir? Y yo me puse a la defensiva. Y seguí predicando. Y nuevamente vino la voz de Dios. Aquí hay una mujer que hoy día no ha podido darle de comer a su hijo. Dale lo que tienes. Y seguí predicando más fuerte. ¿Por qué? Porque comencé a utilizar la predicación como un arma defensiva. Qué vergonzoso puede ser para una persona recurrir a ese punto para defenderse. Ahora, eso es el temor a la muerte del alma. Eso es la justificación, ¿te fijas? Tú no importa lo que llegues a hacer con tal de defenderte y salir adelante para cautelar tus propios intereses y derechos. Qué egoístas somos, ¿eh? Pero ¿sabes lo que hizo el Señor? Aquí hay una mujer que no le ha dado de comer a su hijo en el día de hoy. ¡Llámala! Y yo dije, a ver, mientras predicaba, mi mente funcionaba. A ver, Señor, tú quieres que yo llame a la mujer adelante. Ni siquiera que le dé el dinero en silencio. Quieres que la llame adelante. ¿Qué pasa si la mujer no está? ¿Qué pasa si no hay esa mujer? Y yo la llamo y no se para nadie, no se levanta nadie. Ahora, ¿para qué quieres que venga? Para darle el único dinero que tengo para irme a casa. Y yo argumentaba con el Señor, estaba pero engrifado, así como un gato de espaldas. Y yo dije, wow, pero ¿hasta qué punto llega el orgullo? ¿Hasta qué punto llega el rechazo? ¿Hasta qué punto llega el temor? ¿Hasta qué punto llegan los recursos egoístas de cada uno de nosotros para luchar contra Dios? Simplemente porque Dios quiere tocar mis intereses, especialmente el dinero. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. No importa la cantidad, ¿eh? ¿Qué fue lo que hice al final? ¿Luchar contra Dios? Lo has perdido. A todo esto, el pastor de la iglesia y los hermanos no tenían idea del drama que estaba viviendo. Pues arriesgándome, porque en el amor hay riesgo. Hay mucho riesgo. Porque tú tienes que actuar por fe en la palabra que el Señor te está dando. Me detuve en el sermón y les dije, hermanos, perdonen que yo me detenga en mi sermón, pero aquí hay una persona y que el Señor me ha dicho que hoy día no le ha dado de comer a su hijo y yo la quiero llamar aquí adelante. Hubo un silencio sepulcral. Nadie dijo amén. No sé, cuando el pueblo de Dios se pone mudo es que no habla nada, ¿saben? Y todos miraban para todas partes. Y yo miraba para todas partes. Señor, dije yo, me voy a exponer al ridículo. Pero en tu nombre lo voy a decir. Aquí hay una persona, y lo repetí. Y en ese momento, a la segunda oportunidad, en la última fila, se levantó una mano. Era una mujer que estaba llorando. Hermana, ven aquí adelante, por favor. Y
la gente estaba sorprendida. No sabía lo que estaba pasando. ¿Sabes? Cuando tú te dejas llevar por el Espíritu Santo, van a suceder cosas desconcertantes, que van más allá de nuestro pobre raciocinio. Y la mujer vino llorando a través del pasillo y se derrumbó sobre el altar, llorando. Y los hermanos seguían preguntándose qué pasaba. Cuando se calmó le dije, hermana, le dije yo, Dios me habló de esta necesidad que tú tienes, y en este momento yo con pánico y terror vi como mi mano se introducía en el bolsillo y veía como mi mano agarraba el billete, el único billete que tenía, y se lo pasaba y le decía, hermana, eso es para que tú le compres algo a tu hijo. Y el diablo me decía, tonto, estúpido, necio, ¿qué es lo que has hecho? ¿Con qué te vas a ir a casa? Yo quiero que vosotros veáis esta lucha que hay entre el espíritu y la carne, entre el espíritu y el egoísmo nuestro. Es una lucha que está siempre. Por lo tanto, si la carne está presente, el temor está presente. Si la carne está presente, el rechazo está presente. Es una lucha que vas a tener siempre. Pero cuando tú te pones en las manos del Señor, el Espíritu sobrepasa los deseos carnales. Bueno, ¿qué pasó? La hermana se fue feliz y los hermanos todavía no terminaban de entender lo que había pasado. Pero en ese momento se añadió otra cosa desconcertante. Un chico de la iglesia que era pescador y se levantaba a las 2, 3 de la mañana para ir a pescar y volvía como a las 6, 7 de la mañana. Vendía sus pescados y luego servía al Señor. Vino. Y yo dije, pero yo no he llamado a este chico, Señor, yo no he hecho ningún llamado, todavía no he terminado de predicar. Y el chico vino y me dijo, pastor, yo sé que usted no me ha llamado. Yo sé que no es el momento de llamados. Pero lo que yo quiero hacer es algo muy sencillo. Y metió la mano en el bolsillo. Y sacó el doble de lo que yo le había dado a la mujer. Me dijo, esto es para usted, me dijo. Yo sé que usted ha sembrado. ¿Sabes? Cuando nosotros damos en la voluntad de Dios, hay una cosecha de resurrección y vida eterna. Pero es una cosecha que no solo te va a alcanzar a ti, va a alcanzar a tu descendencia. Va a alcanzar a tus hijos, va a alcanzar a tus nietos, va a alcanzar a tu familia. Es la abundancia de Dios que Él quiere derramar, pero Él necesita ese pequeño aporte, esa pequeña semilla, como el niño que dio los 5 panes y los 2 peces para que comieran 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Así también pasó con esta semillita que yo di. Porque yo dije, Señor, después ¿qué son 100 pesos, Señor, para ti? ¿Y cuántas veces te cuestionamos, Señor, de que eres incapaz de proveernos? Pero ese estigma del rechazo que tenemos, que nos hace creer de poco valor, de poco significado, de poca proyección, de poca importancia, nos hace cuestionar el anhelo de Dios de que seamos importantes para Él. Y vivimos en este espíritu miserable de dudar del amor y la magnificencia de Dios. Nos cuesta tanto actuar por fe. Incluso si oímos la voz de Dios, vamos a cuestionarla. Y nos va a doler que demos lo poco que tenemos, sin saber ni darnos cuenta de que el que siembra, aunque le guste o no le guste, va a cosechar. Y más vale que siembre buena semilla.
y que siembre de buen grado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros diagnosticar un corazón herido? Un corazón herido por el rechazo. Tú y yo somos corazones vivientes. Tú y yo somos espíritus vivientes. El Señor nos creó con un principio como espíritus, pero no tenemos final. Ahora, mi espíritu se manifiesta a través de mi alma. Y yo explicaba ayer claramente que el espíritu es como un pendrive y que el alma es como un proyector o un ordenador, donde yo enchufo el pendrive y en la pantalla se proyecta el contenido del pendrive. Entonces, en esa pantalla se refleja mi personalidad, la manera en que yo decido, la manera en que yo siento, la manera en que yo actúo. Pero he tenido que conectar el pendrive a mi alma. Si mi espíritu está separado del alma, estoy segregado, estoy fragmentado, estoy desintegrado. Por eso el Señor quiere que seamos íntegros. Que haya una integridad entre espíritu, alma y cuerpo. Que haya una armonía entre lo que yo soy y lo que hago, entre lo que yo digo y lo que hago. Y no sea un hipócrita que diga cosas que yo no siento o que yo no creo. Necesitamos vivir en integridad. Entonces, veamos esto del diagnóstico del corazón herido. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que realmente nosotros, a través del médico divino que está en este momento con nosotros, Él nos pueda realmente decir si estamos heridos, si estamos necesitados. Si el Espíritu de Dios diagnostica algo, estemos abiertos a reconocerlo. Y si el Señor nos dice que lo compartamos, estemos abiertos a compartirlo. ¿Estáis dispuestos? Muy tímidos, muy tímidos. El espíritu del león de Judá no está aquí, ¿ah? A ver, ¿estáis dispuestos? Amén. Parece como un gato, podría ser. A ver, lo del león de Judá, ¿estáis dispuestos? Amén. Muy bien, ya es como un león joven, ¿ya? ¿Estáis dispuestos? Amén. Ya, bien. Ya hay más garras ya, ¿eh? Y los dientes como que están más largos. Bueno, digamos esto en primer lugar sobre el diagnóstico. Dios creó al hombre por amor, para que éste estuviera junto a él y le conociera. La palabra conocer habla de relación íntima. Fuimos destinados a eso. Ahora tú me preguntas, ¿cuál es el propósito supremo de mi vida? Conocer a Dios y hacerle conocido. Ese es el propósito supremo de mi vida. Fui creado por Él y para Él. Pero el hombre rechazó a Dios, estableciendo una separación que se llama pecado, que es la causa de todos nuestros problemas. Dios envió mensajeros a sus criaturas, a nosotros, para recordarnos que Él era el Creador. Pero los hombres mataron a sus profetas y los siguen matando. Entonces, como Dios no se da por vencido, envió a su mismísimo Hijo Jesucristo para revelarse a sí mismo y establecer un puente estable y un camino de vuelta y de regreso hacia Él. Que todos aquellos que estábamos separados de Él, a través de este puente bendito, pudiéramos regresar a la comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo solamente es el camino
que lleva al Padre. El fin último es conocer al Padre, ir al Padre. Entonces, los hombres crucificaron a Jesús. Pero Él usó este hecho egoísta del egoísmo humano para convertirse en la fuente de su perdón hacia nosotros. Es como que Él nos devolvió, ¿no es cierto? Nosotros le pagamos mal y Él nos devuelve con bien. Nosotros lo quisimos destruir y Él abre un camino de redención a través del mismo sacrificio, a través de la misma sangre que Él derrama, para redimirnos, para que todos aquellos que realmente crean en ese sacrificio sean liberados. Es decir, los agresores ahora se convierten en personas que tienen un derecho que no se han ganado por sus propios méritos, por supuesto, para entrar a través de un camino abierto por la sangre de Jesucristo. Esto es algo que no se puede entender, que el egoísmo humano no puede entender, ni puede aceptar. ¿Cómo una persona a la cual le hemos hecho tanto mal nos paga con tanto bien? Entonces, Dios no nos ha dejado solos en nuestro sufrimiento, porque desde el momento en que el hombre rechazó a Dios, quedó perdido, quedó frustrado, quedó en pánico, por lo tanto está necesitado. Y Dios, más allá de lo que implica sus propios sufrimientos y reclamar sus propios derechos, Él va en rescate del hombre. Él va a liberarlo del sufrimiento. Pues la separación que resulta a causa de nuestro egoísmo, de su presencia, es la causa de muchas heridas que el hombre padece, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. O sea, si el corazón permanece herido, se provoca un síndrome de autodestrucción. No quiero complicarme la vida con términos extraños, pero si nosotros persistimos en estar heridos, y nosotros persistimos en rechazar el amor de Dios, nuestra autodestrucción va a ir en aumento. Y esta autodestrucción nos aísla de Dios, del prójimo y de nosotros mismos. O sea que quedamos totalmente solos. Ya no tenemos relación con nadie, ya no tenemos amistad con nadie, ya no tenemos comunión con nadie. El rechazo ha hecho su obra, una obra de orfebre, no solo para que otros nos rechacen, sino también para que nosotros nos rechacemos y también para tener el temor de que otros nos sigan rechazando. Pero si el corazón permanece herido, se provoca este síndrome de autodestrucción. Ahora la palabra síndrome es un cuadro clínico, ¿ya?, que muestra un conjunto de fenómenos, síntomas y trastornos de una dolencia determinada. Entonces, yo voy a mostrar ahora de qué manera el enemigo nos aísla y nos hace caer en un pozo de destrucción que es como un círculo de muerte. Es como un laberinto en que nosotros estamos buscando siempre la salida y siempre llegamos al principio y nos desesperamos. Ahora, ¿cómo funciona este círculo de muerte? Si nosotros no tratamos nuestras heridas internas según la dirección de Dios, esas heridas nos conducirán a un estado de independencia del Padre. Esas heridas nos conducirán, esa condición nuestra nos conducirán a un estado de separación y de independencia del Padre para actuar según nuestro propio parecer. Eso es independencia. Nosotros somos Dios. Nosotros hacemos lo que queremos. Entonces estamos heridos, estamos necesitados.
pero a la vez rechazamos la ayuda. No queremos ayuda de nadie. Nuestro ego es muy fuerte. Nuestro yo es rebelde. Y se resiste al amor, se resiste a la aceptación, se resiste a la aprobación. Tenemos desconfianza de todos. Entonces no aceptamos a nadie. Ni a Dios, ni a nadie. Ni siquiera a nuestros padres. Estamos heridos. Pero ni siquiera a nosotros mismos. Entonces estamos en un estado de independencia. Nos creemos independientes, pero estamos muy necesitados. Pero nos decimos independientes. Ahora, esta independencia trae orgullo. ¿Qué es el orgullo? Es una actitud del alma que nos incapacita para aceptar nuestra verdad. El orgullo nos lleva a considerarnos más importantes de lo que somos o menos importantes de lo que realmente somos. El orgullo no nos permite ver nuestra realidad, nuestra verdad, nuestro drama. ¿Ya? Entonces, esto nos lleva a la manipulación. Vamos a manipular personas ahora. Vamos a valernos de los demás para alcanzar lo que necesitamos. Vamos a valernos de nuestros padres, vamos a valernos de nuestros familiares, vamos a valernos de nuestros amigos, vamos a valernos de nuestra novia, vamos a valernos de esto y del otro para poder alcanzar algo que necesitamos, una necesidad que tengamos. Eso se llama manipulación, eso se llama controlar. La manipulación es el sinónimo de la hechicería. Ahora, este orgullo se preocupa de la opinión de los demás, se compara con los demás y por lo tanto provoca el temor al hombre. Tenemos temor al que dirán, tenemos temor al fracaso, tenemos temor al futuro, temor a la muerte. Temor a la muerte del alma, temor a que las cosas no funcionen, temor, pánico. Este orgullo nos lleva al temor al hombre. Y la palabra dice que el temor al hombre pone lazo. ¿Ya? Entonces, este temor al hombre nos lleva a la desobediencia, a una abierta desobediencia. Y esta desobediencia se relaciona con una actitud crítica, recelosa hacia los demás, lo cual resulta en compararme con los demás, pero siempre al compararme salgo mal parado. Siempre al compararme me siento inferior a los demás. Y yo no sé qué puedo hacer para añadir un poquito a mi persona, porque me veo tan inferior a los demás, hago lo posible por llegar a su altura y no puedo, me siento inferior. Y esa inferioridad es igual que un péndulo, inferioridad, superioridad, inferioridad, superioridad. Pero la plomada de Dios es vertical. Cuando yo me quedo quieto, y la plomada queda quieta a 90 grados, perpendicular al suelo, recién voy a reposar y recién me voy a dar cuenta de mi condición, recién me voy a dar cuenta que solo en Cristo tengo la salida. Porque ya he agotado todos los recursos y ya no puedo más. Entonces, ¿cuál es la sanidad que el Dios Padre quiere darte? En primer lugar, reconoce tu necesidad. Llámala por su nombre. Reconoce tu necesidad. Admitir nuestras faltas libera la gracia de Dios en nuestras vidas. Admitirlas por su nombre y en su verdadera medida, ni siquiera aumentando, ni siquiera menoscabando, sino que en su verdadera medida. Necesitamos recibir esta gracia
cuando admitimos nuestras faltas, lo cual nos asegura en Él y produce fe en su palabra. Pero además de reconocer tu necesidad, tú necesitas confesar tus emociones. ¿Cómo te sientes? No menoscabes ni menosprecies tus emociones. Dios nos creó para vivir vidas balanceadas, en las cuales expresemos y disfrutemos nuestras emociones, siendo libres para tratar con ellas honestamente. Algunos están totalmente controlados por sus emociones, mientras que otros ignoran las emociones que llevan reprimidas dentro. Es como una botella donde metemos emociones y colocamos un corcho. Y cuando hay una experiencia extrema, esas emociones se explotan y hay un estallido emocional que deja a todas las personas alrededor mal paradas. Especialmente si es una explosión de ira. Porque la ira proviene de la frustración, de haber sido manipulados, abusados, maltratados y rechazados. Y yo me he ido guardando esas emociones y llega un momento dado de extremo paroxismo y de extrema tensión en que yo ya exploto emocionalmente y todas las personas alrededor huirán asustadas en pánico porque me verán transformado en lo que realmente soy. La imagen y la careta se caerá y yo me mostraré tal como soy en mi verdadera cara, mi verdadera apariencia, y las personas huirán de mí. Además de reconocer tu necesidad y confesar tus emociones, perdona a tus ofensores. Perdona a tus ofensores. Perdonar es un acto voluntario. Es cancelar una deuda. Es como el perdón que me dio aquel empresario cuando fui a comer y me vine sin pagar. Ese es el perdón que necesitamos nosotros entregarle a los demás. El perdón involucra un proceso, porque muchas veces podemos tener que continuar perdonando por fe hasta que el dolor de nuestra herida se vaya. No basta con perdonar una sola vez. Hay que perdonar 70 veces 7 si fuera necesario, hasta que el dolor de la herida que otra persona me causó se vaya. Ahora, te quiero explicar esto. El dolor de nuestras heridas emocionales se agarran a una mentira. Cuando tú recuerdas ese trauma, esa experiencia que viviste, experimentas el mismo dolor que experimentaste en aquella oportunidad. Y eso es una memoria penosa que tienes guardada acá y tú no sabes cómo librarte de ella. Entonces, es importante este principio. El dolor que tú sientes cada vez que recuerdas aquello se agarra a una mentira. Por ejemplo, la mentira de que la persona que te ofendió te dijo que eras poca cosa, de que tú nunca lograrías algo importante en la vida, o de que tú eres un mentiroso, o de que tú te habías robado las ofrendas de la iglesia. Cargos y acusaciones terribles que pueden causar una herida abierta en el alma de una persona. Ahora, esas heridas emocionales quedan en el recuerdo. Y cada vez que tú las recuerdes, vas a experimentar el mismo dolor. Pero esas heridas emocionales se agarraron a la mentira de que te dijeron algo que tú no eras. Tú no eras un ladrón, tú no eras un mentiroso. Tú te sentiste acusado y culpado. Pero esa es una mentira. Pero como tú aceptaste la mentira sin masticar, el dolor se agarró a la mentira y está vigente allí metido en tu alma y en tus emociones.
Ahora, es necesario, por lo tanto, que la revelación de la palabra de verdad llegue a tu corazón. Y tú realmente seas convencido por el Espíritu Santo de que eres veraz, de que no eres mentiroso, de que Dios te ama y te ha transformado para ser un apóstol de luz, de verdad, con una palabra que realmente trae autoridad. Cuando la verdad de Dios llega a tu vida, al espíritu de tu vida, la mentira huye, porque la verdad sana la herida. Y si la mentira no tiene asidero en la herida, huye. Esa es la manera en que sanamos las heridas emocionales. Ahora, si la verdad no llega en el momento traumático vivido, la mentira no es vencida y el dolor continúa. Entonces, para amar o perdonar, necesitamos enfocarnos en el valor de la persona, de aquel que me ofendió, para proclamar la verdad de que en el nombre de Jesucristo esa persona está siendo perdonada. Ahora, necesitamos recibir el amor del Padre. Necesitamos que el Padre nos abrace. Debemos concentrarnos no en las emociones, sino en el carácter de Dios. Parte del carácter de Dios es su amor, su misericordia, su bondad, su paciencia con nosotros. Y Él extiende sus manos y nos rodea, nos abraza, nos acepta, nos aprueba. Y cuando esto ocurre, necesitamos adorar a Dios, darle las gracias. Entonces, es importante pensar como Dios piensa. ¿Qué es lo que nos dice el diablo? ¿Qué es lo que nos dice el egoísmo? No, tú eres poca cosa. No, tú nunca vas a lograr nada, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice Dios? Tú eres importante. Tú eres valioso. Entonces tú tienes que tomar la verdad de Dios y comenzar a proclamarla y a echar fuera las mentiras del diablo que están tan enraizadas en tu vida. Comienza a echarlas fuera, porque se basan en temor y en rechazo. Entonces, si lo hacemos así, debemos evaluar y escribir estos pensamientos negativos acerca de nosotros mismos. Es importante que nosotros veamos y evaluemos lo que estamos diciendo, lo que estamos afirmando, que son mentiras, pero las decimos y las repetimos y las reiteramos. Y cuando nosotros las desnudamos y las escribimos en un papel, nos damos cuenta de la condición en que nos encontramos y de la magnitud del mal que el enemigo está causándonos a nosotros al convencernos de que eso es cierto. Por lo tanto, es importante entender lo siguiente. Toma más o menos un mes a mes y medio cambiar un hábito. Si tú, por ejemplo, comienzas este hábito de proclamar palabra de Dios positiva como una contraposición a las palabras del enemigo que están en contra tuya, puede tomarte un mes y medio, un mes, a que comiences a pensar positivamente en relación contigo. Que tú comiences a hacer vida la palabra que Dios tiene acerca de ti. De que tú puedas comprobar de que eres importante para Dios, que el plan de Dios es que tú seas parte de su grandeza, de que tú estás llamado a reinar y a gobernar por la eternidad con Él, de que tú eres hijo de Dios y que su naturaleza divina está dentro de ti, de que en ti están los dones y habilidades que Él puso para que tú puedas ejecutar una tarea sobrenatural a través de un llamado que Él te hizo en forma personal. ¿Es que esto no es importante? Entonces, recordemos cómo Dios animó a Josué.
Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué pasaría con Josué realmente? ¿Tendría algún problema de rechazo? ¿Para reiterar 3 veces lo mismo? Entonces necesitamos perseverar. Y esto es lo último que te quiero decir. Persevera. La perseverancia implica un compromiso nuestro para no rendirnos. Una determinación para llegar hasta el final. El final es la presencia del Padre. Hacia allá el Señor nos proyecta. En el poder del Espíritu Santo nosotros transitamos por el camino que es Jesucristo para llegar al final de nuestra carrera, que es el Dios Padre. El conocimiento pleno de Dios en el Dios Padre. Por otra parte, Dios nos da la gracia para poder ejecutar o lograr lo que nos llama a realizar. Ahora, pon atención en esto. La fe sobrenatural de Dios no actúa hasta que creamos a Dios por aquello que es imposible. No necesitamos fe para lo que es posible. Necesitamos fe en Dios para las cosas que son imposibles. ¿Por qué? Porque nosotros, si actuamos, vamos a llegar hasta esta altura. Pero desde aquí hasta arriba hay un vacío. Y ese vacío lo llena Dios. Ese es el vacío de Dios. Pero Él cuenta con nosotros para movernos hasta acá. Y luego Él actúa y hace lo que continúa porque somos socios. Hemos establecido un pacto con Él en su sangre. Por lo tanto, necesito perseverar. Entonces, un proceso de fe no solo requiere perseverancia, sino también integridad. ¿En cuanto a qué? A comenzar bien, a rendir cuentas a quien corresponda por lo que estamos haciendo y a terminar bien. Te voy a dar una mala nueva. El 70% de los líderes cristianos no terminan bien. 70%. Algunos desisten, otros se estancan o se secan y el resto es descalificado. Amados, esto es un drama. 70%. Estamos hablando de los líderes. ¿Qué queda para el pueblo? Yo quiero pedir simplemente que terminemos en oración. Que algunas mujeres valientes y algunos varones valientes puedan realmente derramar su corazón con palabras sencillas, con palabras espontáneas, honestas, sinceras, ungidas. La oración puede ser muy breve. Lo importante es que sea para Dios. Que Dios realmente se complazca en nuestra sinceridad y en nuestra integridad al orar de una manera espontánea con nuestras propias palabras. Posiblemente las palabras salgan atropelladas, posiblemente salgan mezcladas con llanto, no importa. Dios está mirando el corazón y eso es lo que cuenta. Si nuestro corazón está dispuesta, la oración que tú expreses es una oración agradable para Dios. Es un sacrificio grato delante de su presencia. Entonces, quiero preguntar, en primer lugar, el privilegio siempre son las damas. Y lo voy a decir por esta razón. El 75% de la iglesia en el mundo está compuesto por mujeres. El 80% de la fuerza misionera en el mundo está compuesta por mujeres.
Las primeras personas que fueron a la tumba de Jesucristo fueron mujeres. La primera persona que se convirtió en Europa fue Lidia, una empresaria, una mujer. ¿Hay algo que Dios nos quiere decir al respecto? ¿Hay algo que nos quiere decir el Señor al respecto? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Digan la verdad. No se sientan menoscabadas ni poca cosa. ¿Estamos de acuerdo, varones, que las mujeres son importantes para Dios? ¿Cómo? ¿Estamos de acuerdo, hermanos varones? Ya, muy bien. Entonces, Hoy van a dormir en el sofá. muy bien. Como un ejército, necesito 2 mujeres de Dios que vengan aquí adelante. Vamos a orar. Y como un ejército necesito 2 varones de Dios que se pongan acá, porque también vamos a orar. Amén. Estás preparándote para dar de beber a otros. Comenzamos en casa y seguimos fuera. Amén. ¿Quieres compartir algo? Comparte. No, que estaba pensando que como iglesia realmente tenemos que ser sanos, porque los que están ahí fuera están destrozados. Nosotros podremos estar cojos, heridos, con muchas... pero necesitamos ponernos delante del trono, realmente ser restaurados y no tener miedo a confesar delante del Señor, o si necesitas un mentor o alguien de confianza, porque no es exponer ni es, sino realmente es sanar, ser sanos y, como dice la palabra, para poder consolar a otros con la misma consolación que hemos recibido. Entonces, yo hace tiempo, Willy hace años, que vino y estábamos orando, y creo que fue esta Conchi que miraba, que veía Peniel como un hospital. Es como una visión como muy profética. Entonces tenemos que empezar a ser sanos nosotros, porque nosotros todavía tenemos que estar sanos y fuertes. Y de verdad que para mí es un desafío, algo que tenemos que trabajar, dejar atrás esa negación, esa no, yo soy ya salvo, ya soy muy puro, ya soy muy santo. Claro que lo somos en la presencia del Señor, pero aún tenemos un alma, ¿no, Nino? Que tenemos que dejar que se integre con el Espíritu para poder ser unas mujeres y unos hombres de Dios fuertes, porque vienen tiempos difíciles y un ejército herido es un ejército débil. Y nosotros tenemos que ser fuertes, sanos, y no tener temor a reconocer que tenemos carencias o necesidades. Y de verdad que animo a la Iglesia a pasar a esa parte, ¿no? A ser ese ejército poderoso en Dios, no por nuestras fuerzas, sino por su gracia, y de verdad que no tengamos ese temor a pasar por procesos de sanidad, y que realmente merece la pena. Y bueno, eso es lo que quería compartir. Que Dios os bendiga. Muy bien. Pues bien. Vamos a dejar que Dios nos sane y que luego pueda sanar a otros a través de nosotros. Al fin y al cabo, pues esa es la razón de ser. Traer vida. Amén. Traer vida. Y antes de orar, solo deciros una cosa. Lo que para ti es un desafío tremendo, el Señor, hablando del Señor Jesús, y hay una frase capital que en un momento determinado los que están a su alrededor, ¡buah! Entonces, ¿quién va a poder ser salvo? Y Él dijo, lo que para los hombres es imposible es posible para Dios. Lo que para ti es un imposible es posible para Dios. Y cuando dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy,
Porque en tu debilidad es donde Dios se va a fortalecer. Y no te va a pedir más que lo que Él ya preparó. Acuérdate de esto, ¿sabes? A veces nos sentimos como el chicle. ¡Ay, Dios me está estirando demasiado! Nunca Dios te estira demasiado. Así que ánimo y adelante. Tenemos la verdad, tenemos a Dios, tenemos el Espíritu Santo. Es que no nos falta de nada. De nada. Amén. Así que vamos a por todo. Y muy bien Isabel ahí, que se animó a salir ahí a orar. Ahí, venció los miedos. Bueno, muy bien. Isabel es muy práctica. Dice, voy a tener que vencer el miedo así, lo alto. Amén. Pues Padre, te damos muchas gracias por habernos tenido esta tarde aquí, por las cosas que tú has hecho en medio de nosotros y sobre todo por las que vas a hacer. Señor, como iglesia queremos decirte que no nos conformamos con menos que todo lo que tú tengas. Y no queremos menos que todo lo que tú nos quieras dar, ni hacer menos que todo lo que tú nos pidas. Queremos estar justo a la altura, sabiendo que eres tú el que hace la obra y que nosotros simplemente somos esos vasos en tus manos y tú nos vas preparando para llevar la porción necesaria. Gracias porque has empezado por nuestras vidas y gracias sobre todo porque tu palabra nos ha hablado directamente de cómo tú nos amas hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, tú dijiste en esa cruz, consumado es. Y con esas palabras quedó sellado el hecho de que no podías dar una muestra de mayor amor que esa. Padre, que el corazón de mis hermanas, de mis hermanos aquí, reciba esa realidad, que tú ya lo has hecho todo y has dado la gran muestra de amor, tal como somos. Así nos has amado. Tal como somos, queremos amarte a ti también. Llévanos con bien, Señor, a nuestras casas y danos ánimo, fuerzas, salud, energía para mañana volver a compartir aquí tiempo juntos por la mañana, esperando que tú traigas más y más y más cosas nuevas de tu parte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, iglesia.